Una teoría curiosa de origen desconocido. Una mañana de sábado, mi teléfono celular sonó a las 7 a.m. Solo una persona en el mundo se atreve a llamarme a esa hora. Es mi hijo menor, Ian, dijo mi madre, fingiendo no estar segura de haber llamado al número correcto. Sí, soy yo, dije, siguiéndole el juego. ¿En qué estás trabajando?, preguntó. En ese momento no estaba trabajando en nada. Estaba parado en la cocina en calzoncillos preguntándome por qué mi Nespresso hacía ruidos de fin de vida y imaginando todas las formas tristes en que una conversación tempranera con mi madre podría terminar si mi cafetera se rompiera y me quedara sin la primera taza del día. Estoy pensando en escribir un manual sobre el eneagrama, dije, viendo con gratitud como un arroyo negro de amor por el café llenaba mi taza. ¿El sonograma?, respondió ella. No, dije él. El anagrama, dijo, disparando una segunda ronda antes de que pudiera detenerla. Eneagrama. Eneagrama, repetí. ¿Qué es el eneagrama?, dijo. Mi madre tiene 82 años. Durante 67 de esos años ha fumado Pall Malls, evitado con éxito el ejercicio y comido tocino impunemente. Nunca ha necesitado anteojos ni audífonos y es tan ágil y mentalmente aguda que pensarías que el tabaco y la inactividad son las claves para una vida larga y feliz. Ella había escuchado lo que dije la primera vez. Sonreí y continué con uno de mis discursos sobre el eneagrama. El eneagrama es un antiguo sistema de clasificación de personalidad. Ayuda a las personas a entender quiénes son y qué los impulsa, dije. Hubo un largo silencio, completamente sin aire, al otro lado del teléfono. Me sentí como si hubiera sido arrojado repentinamente a un agujero negro en una galaxia lejana. Olvídate del angiograma. Escribe un libro sobre ir al cielo y regresar, dijo. Esos autores ganan dinero. Hice una mueca. También tienen que morir primero. Detalles, murmuró ella, y nos reímos. La respuesta tibia de mi madre a la idea de que escribiera un libro sobre el eneagrama me hizo dudar. Yo también tenía mis reservas sobre el proyecto. Cuando mi abuela no sabía qué hacer con algo, decía que era novedoso. Sospecho que así describiría el eneagrama. Nadie sabe a ciencia cierta cuándo, dónde ni quién ideó por primera vez este mapa de la personalidad humana. Lo que está claro es que ha sido un trabajo en proceso durante mucho tiempo. Algunos rastrean sus orígenes hasta un monje cristiano llamado Evagrio, cuyas enseñanzas formaron la base de lo que más tarde se convirtió en los 7 pecados capitales, y a las madres y padres del desierto del siglo IV, que lo usaban para el asesoramiento espiritual. Algunos dicen que elementos del eneagrama también aparecen en otras religiones del mundo, incluyendo el sufismo, la tradición mística dentro del Islam y el judaísmo. A principios de 1900, un profesor innegablemente extraño llamado George Gurdjieff utilizó la antigua figura geométrica de 9 puntos, o eneagrama, para enseñar temas esotéricos no relacionados con los tipos de personalidad. Lo sé, si termino la historia aquí, podría añadir a Harrison Ford y un mono y tener la historia de fondo para una película de Indiana Jones. Pero espera, la trama se complica. A principios de la década de 1970, un chileno llamado Oscar Rechazo se topó con el eneagrama y realizó contribuciones significativas, al igual que uno de sus alumnos, un psiquiatra estadounidense llamado Claudio Naranjo, quien lo desarrolló aún más al incorporar ideas de la psicología moderna en él. Naranjo llevó el eneagrama de regreso a los Estados Unidos y lo presentó a un pequeño grupo de estudiantes en California, incluyendo a un sacerdote jesuita católico y educador en sabático del seminario Loyola llamado Padre Robert Oakes. Impresionado con el eneagrama, Oakes regresó a Loyola, donde lo enseñó a seminaristas y sacerdotes.
Pronto se hizo conocido entre el clero, directores espirituales, líderes de retiros y laicos como una ayuda útil para la formación espiritual cristiana. Si sus dudosos orígenes no eran suficientes para asustar a los burros, no hay evidencia científica que demuestre que el eneagrama sea una medida confiable de la personalidad. ¿A quién le importa que millones de personas afirmen que es preciso? El hombre grizzly pensó que podía hacer amigos con los osos, y sabemos cómo terminó eso. Entonces, ¿qué me llevó a creer que escribir un libro sobre un sistema de clasificación de personalidad arcaico, cuestionable desde el punto de vista histórico y no respaldado científicamente era una buena idea? Para responder a esta pregunta, debo presentarte a un monje alto, con gafas, con ojos sabios y una sonrisa tierna llamado Hermano Dev. Durante 10 años, fui el pastor fundador de una iglesia en Connecticut. Amaba a la gente, pero en el 7º año, nuestra asistencia promedio los domingos estaba en torno a las 500 personas, y yo me estaba quedando sin energía. Estaba claro que la iglesia necesitaba a un pastor con dones diferentes, alguien que fuera más del tipo estable en el timón que un espíritu emprendedor como yo. Durante 3 años, intenté de todo menos la cirugía para transformarme en el tipo de líder que pensaba que la iglesia necesitaba y quería, pero el proyecto estaba condenado desde el principio. Cuanto más lo intentaba, peor se ponían las cosas. Cometí más errores que un tipo corriendo por un campo de minas usando zapatos de payaso. No faltaban las confusiones, los sentimientos heridos y los malentendidos cuando me fui. Para mí, el final fue desgarrador. Después de mi partida, me sentí desilusionado y confundido. Eventualmente, un amigo preocupado me animó a ver a Hermano Dev, un monje benedictino de 70 años y director espiritual. Vi por primera vez a Hermano Dev, con su hábito negro y sus sandalias, parado en la rotonda cubierta de hierba al final del camino del monasterio esperándome para recibirme. Todo, desde la forma en que usaba ambas manos para sostener las mías hasta la forma en que sonrió y dijo, «Bienvenido, viajero, ¿puedo hacerte café?». Me dijo que había llegado al lugar correcto. Hay monjes que pasan sus días en la tienda de regalos de su monasterio vendiendo velas votivas y enormes ruedas de queso casero, pero Hermano Dev no es uno de ellos. Es un sabio director espiritual que sabe cuándo consolar y cuándo confrontar. Durante nuestras primeras sesiones, Hermano Dev escuchó pacientemente mientras yo repetía la lista de cálculos erróneos y errores que había cometido en mi ministerio y que en retrospectiva me dejaban perplejo. ¿Por qué había dicho y hecho tantas cosas que parecían correctas en su momento, pero que mirando hacia atrás eran claramente insensatas y a veces perjudiciales para mí y para los demás? ¿Cómo podía alguien tener tantos puntos ciegos y aún estar autorizado para conducir un automóvil? Me sentía como un desconocido para mí mismo. En nuestra cuarta sesión, comencé a sonar como un excursionista perdido y medio loco buscando el camino de salida de un bosque mientras debatía en voz alta cómo demonios llegó a perderse en primer lugar. Ian, dijo Hermano Dev, interrumpiendo mi divagación, ¿por qué estás aquí? Perdón, dije, como si alguien me hubiera tocado el hombro y me hubiera despertado de un ensueño. Sonrió y se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Por qué estás aquí? Hermano Dev tenía un don para plantear preguntas que, en apariencia, parecían casi insultantemente simples hasta que intentabas responderlas. Miré por las ventanas con plomos que revestían la pared detrás de él. A través de ellas vi un olmo gigante, cuyas ramas se inclinaban hacia la tierra bajo el peso del viento. Tuve dificultades para encontrar las palabras para expresar lo que quería decir, pero no podía. Las palabras que me vinieron a la mente no eran mías, pero capturaban perfectamente lo que quería expresar. En realidad no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio,
dije, sorprendido de que un tipo que regularmente tenía problemas para recordar su número de celular pudiera citar las palabras de Pablo en Romanos 7. Quiero hacer lo que es bueno, pero no puedo. No quiero hacer lo que está mal, pero lo hago de todos modos, respondió hermano Dave, citando un versículo del mismo capítulo. Por un momento, nos sentamos en silencio, considerando las palabras de Pablo mientras giraban y centelleaban en el aire entre nosotros como partículas en un rayo de sol. Hermano Dave, no sé quién soy ni cómo llegué a este lío, confesé, finalmente rompiendo la ensoñación. Pero estaría agradecido si pudieras ayudarme a entenderlo. Hermano Dave sonrió y se recostó en su silla. Bien, dijo. Ahora podemos empezar. En nuestra próxima reunión, hermano Dave me preguntó, ¿estás familiarizado con el eneagrama? Un poco, dije, moviéndome en mi silla. Pero es una historia un poco loca. Hermano Dave hizo una mueca y se rió mientras le contaba sobre mi primer encuentro con él a principios de la década de 1990, cuando era estudiante de posgrado en un seminario conservador. Durante un retiro de fin de semana, encontré una copia del libro de Fray Richard Rohr, Descubriendo el Eneagrama, una herramienta antigua para un nuevo viaje espiritual. En él, Rohr describe las características y las motivaciones subyacentes que impulsan cada uno de los 9 tipos de personalidad básicos del eneagrama. Basándome en mi experiencia de vida y en lo que había aprendido en mi formación para convertirme en consejero, las descripciones de error de los tipos eran sorprendentemente precisas. Estaba seguro de haber tropezado con un recurso increíble para los cristianos. El lunes por la mañana, le pregunté a uno de mis profesores si había oído hablar de él. Por la expresión en su rostro, habrías pensado que había mencionado un pentagrama. La Biblia condena las invocaciones, la brujería, los horóscopos y las brujas, dijo, ninguno de los cuales recordaba que se mencionara en el libro, y que debería tirarlo de inmediato. En ese momento, era un evangélico joven e impresionable, y aunque mi instinto me decía que la reacción de mi profesor rozaba la paranoia, seguí su consejo, excepto la parte de tirar el libro a la basura. Para los amantes de los libros, este es el pecado imperdonable que aflige al Espíritu Santo. Sabía exactamente en qué estante se encontraba mi ejemplar desgastado del libro de Rohr en la estantería de mi estudio. Es una lástima que tu profesor te haya desanimado a aprender el eneagrama, me dijo hermano Dave. Está lleno de sabiduría para las personas que quieren dejar de interponerse en su propio camino y convertirse en lo que fueron creadas para ser. ¿Qué implica dejar de interponerse en tu propio camino?, pregunté, sabiendo cuántas veces había querido hacer precisamente eso en mi vida, pero no sabía cómo. Tiene que ver con el autoconocimiento. La mayoría de la gente asume que comprende quiénes son cuando no es así, explicó hermano Dave. No cuestionan la lente a través de la cual ven el mundo, de dónde proviene, cómo ha dado forma a sus vidas o incluso si la visión de la realidad que les proporciona está distorsionada o es verdadera. Aún más preocupante, la mayoría de las personas no son conscientes de cómo las cosas que les ayudaron a sobrevivir de niños ahora las están frenando como adultos. Están dormidas. Dormidas, repetí, mostrando confusión en mi rostro. Hermano Dave miró brevemente al techo y frunció el ceño. Ahora él era quien buscaba la combinación correcta de palabras que desbloquearía la respuesta a una pregunta aparentemente simple. Lo que no sabemos de nosotros mismos puede y nos hará daño, sin mencionar a los demás, dijo, señalándome con el dedo y luego a sí mismo. Mientras sigamos en la oscuridad acerca de cómo vemos el mundo y las heridas y creencias que han moldeado quienes somos prisioneros de nuestra historia. Seguiremos pasando por la vida en piloto automático, haciendo cosas que nos lastiman y confunden a nosotros mismos y a todos los que nos rodean. Eventualmente nos acostumbramos a cometer los mismos errores una y otra vez en nuestras vidas, y nos adormecen. Necesitamos despertar. Despertar.
no había nada que deseaba más. Trabajar con el eneagrama ayuda a las personas a desarrollar el tipo de autoconocimiento que necesitan para entender quiénes son y por qué ven y se relacionan con el mundo de la manera en que lo hacen, continuó hermano Dave. Cuando eso sucede, puedes comenzar a dejar de interponerte en tu propio camino y convertirte en más de la persona que Dios te creó para ser. Después de enterarse de que su cita de la tarde se había cancelado, hermano Dad pasó tiempo adicional conmigo para hablar sobre la importancia del autoconocimiento en el camino espiritual. Como dijo Juan Calvino, sin el conocimiento de uno mismo, no hay conocimiento de Dios. Durante siglos, los grandes maestros cristianos han dicho que conocerse a uno mismo es tan importante como conocer a Dios. Algunas personas dirán que es psicología que hace sentir bien cuando en realidad es buena teología, dijo. Por un momento, pensé en todos los maestros de la Biblia y pastores que conocía y que habían arruinado sus vidas y sus ministerios, a menudo de manera épica, porque no se conocían a sí mismos ni comprendían la capacidad humana para el autoengaño. Estudiaron y conocieron la Biblia de principio a fin, pero no a sí mismos. Pensé en cuántos matrimonios cristianos había visto desmoronarse en gran parte porque ninguno de los cónyuges entendía el esplendor y la fragilidad interna de sus propias almas. Luego pensé en mí mismo. Siempre había creído que era más consciente de mí mismo que la persona promedio, pero si los últimos 3 años me habían enseñado algo, era que tenía mucho crecimiento por hacer en el departamento de autoconocimiento. Hermano Dave miró su reloj y se levantó lentamente. Estaré fuera liderando retiros durante el próximo mes, anunció, estirándose para que la sangre volviera a circular después de nuestra conversación de casi 2 horas sentados. Mientras tanto, saca tu copia del libro de Rory y léelo de nuevo. Te enviaré por correo electrónico los nombres de algunos otros libros que puedes leer también. Realmente no puedo agradecerte lo suficiente, dije, levantándome de mi silla y poniendo mi mochila sobre el hombro. Tendremos mucho de qué hablar la próxima vez que nos veamos, prometió hermano Dave, abrazándome antes de abrir la puerta de su oficina para que saliera. La paz de Dios, lo oí llamarme por el pasillo después de mí. Dicho sea de paso, acepté una invitación de una mujer llamada Susan Stebel para hablar en una conferencia que estaba organizando en la Escuela de Divinidad Brite. Conectamos instantáneamente y supimos que si nos dejaban sin supervisión de adultos responsables, podríamos meternos en todo tipo de problemas si nos hacíamos amigos. Entonces nos hicimos amigos. Cuando Susan me dijo que nuestro amigo mutuo Richard Rohr había sido su mentor espiritual durante años y la había entrenado personalmente en el eneagrama, me puse curioso y decidí asistir a uno de sus talleres. Después de 1 hora escuchando su conferencia, supe que Susan no era solo una profesora del eneagrama, sino una profesora ninja de nivel MRMIAI de Karate Kid. Para mi buena fortuna, Susan continuó donde hermano Dave me había dejado en mi vida años atrás, amablemente llevándome a la siguiente etapa de mi viaje para comprender y aplicar la sabiduría del eneagrama a mi vida como cristiano. Muchos de los conocimientos y anécdotas en estas páginas fueron tomados de las conferencias de Susan, mientras que otros provienen de mi propia vida y de lo que he aprendido a lo largo de los años asistiendo a talleres y estudiando innumerables libros de renombrados maestros e innovadores del eneagrama, como Ross Hudson, Richard Rohr, Ellen Palmer, Beatrice Chestnut, Roxanne Howe Murphy y Lynette Shepard, por nombrar algunos. Sin embargo, este libro es principalmente producto de la profunda afinidad y respeto mutuo de Susan y yo. Es la única forma que conocemos de aportar nuestros 2 centavos de experiencia y conocimiento al esfuerzo de crear un mundo más amable y compasivo. Esperamos que tenga éxito. Si no lo hace, bueno, de todos modos nos divertimos mucho haciéndolo. A lo largo de estas páginas, compartiré las verdades atemporales del eneagrama que he aprendido y experimentado a través de mis conversaciones y colaboraciones con Susan y otros maestros,
así como las aplicaciones prácticas del eneagrama que me han ayudado a comprenderme mejor a mí mismo y a los demás. También exploraremos cómo el eneagrama puede enriquecer y fortalecer nuestras vidas espirituales y nuestras relaciones. Mi esperanza es que, al final de este libro, tú también sientas que has recibido una introducción amigable al eneagrama y que te sientas inspirado a profundizar aún más en su sabiduría. Así que, ¿por qué escribir un libro sobre el eneagrama? Porque el eneagrama cambió mi vida. Me ayudó a comprenderme mejor a mí mismo, a comprender a los demás y a entender cómo vivir una vida más auténtica y significativa. Creo que puede hacer lo mismo por ti. Y tal vez, al final, también me ayude a entender a mi madre. Si deseas más capítulos, házmelo saber. Dando like.